la oposición, que asegura que va a representar ese proyecto de ley, si es que es aprobado y se convierte en ley del Estado, lo va a representar ante el Tribunal Constitucional, va a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Hemos invitado en esta noche al diputado de Comunidad Ciudadana, Jairo Guiteras, a quien agradezco mucho por estar con nosotros, y hemos invitado al diputado del MAS, Juan José Jáuregui, a quien también le agradezco mucho por estar con nosotros. El escenario de discusión en estos momentos de la ley de ascensos de la policía es precisamente la Cámara de Diputados, donde continúa avanzando este tratamiento. ¿Cuáles son las observaciones que se tienen desde Comunidad Ciudadana? Y por supuesto luego escucharemos las respuestas a esas observaciones u objeciones que tiene la oposición en la voz del Movimiento al Socialismo. Comienzo con Jairo Guiteras, por favor. ¿Cómo está, Jorge? Gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar con ustedes en este espacio. Un saludo cordial a tu audiencia y a mi colega. Estamos obviamente prestos para debatir. El espacio es el Parlamento y obviamente los actores somos nosotros, los diputados. En ese sentido, nosotros hemos hecho varias observaciones a la ley de ascenso o a este proyecto de ley, en realidad, de ascenso dentro de la institución policial. Hay un elemento, querido Jorge, esencial. Hay que ir sobre la esencia y sobre lo que busca este proyecto de ley de mano del Movimiento al Socialismo. Este proyecto no busca otra cosa sino es la subordinación de la policía al poder político. El Movimiento al Socialismo busca y ha arrancado desde hace un tiempo ya una carrera revanchista con la policía. Han acusado a miembros de la policía sobre un supuesto golpe de Estado y están buscando la manera de legitimar todo tipo de represalias contra esta institución. Esta es una nueva ofensa a la institución, es una nueva tentativa del Movimiento al Socialismo de subordinar a la policía al poder político. ¿Y por qué hablo de subordinación al poder político? Porque incluyen al ministro de gobierno dentro del alto mando policial. Incluyen a una persona que no hace una carrera académica dentro de la institución, incluyen a una persona que puede ser transitoria, que puede durar en el cargo meses o un año, que puede ser un civil sin ninguna formación policial dentro del alto mando militar. ¿Cuál es la intención de esta? Subordinar a la policía al poder político. Eso está absolutamente claro y lo hemos visto en otros países. Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Cuba. Hay una intención de controlar el poder, que el poder político controle todo lo demás. Esta ley también habla de la conformidad del ministro de gobierno que bajo la constitución política del Estado establece claramente que el ascenso a generales debe ser aprobado por el presidente. Aquí hay el ministro, dentro de lo establecido ahora en nuestra constitución, es únicamente un interlocutor entre el presidente y la policía. Aquí no puede moverse nada dentro de este proyecto de ley si no existe una conformidad del ministro de gobierno. Los ascensos deben estar aprobados por el ministro de gobierno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una intención absolutamente clara de subordinar a la policía, al poder político, al ministro de gobierno y al órgano ejecutivo. Es lo que pasa exactamente con el órgano judicial. El órgano ejecutivo controla el poder judicial. Pero ¿qué es lo que pasa? Dentro de su circuito de control total del Estado, les falta controlar a la policía, les falta controlar a esta institución independiente. Antes de hablar de una injerencia del ministro, deberíamos hablar de una nueva ley orgánica. Eso deberíamos estar debatiendo. Una nueva ley orgánica que establezca reglamentos, que establezca metodologías de ascensos y no querer meter un proyecto de ley que únicamente busque darle al ministro de gobierno el poder total sobre la policía. Muy bien, muchísimas gracias. Le agradezco mucho al diputado de Comunidad Ciudadana, Jairo Guiteras, en esta primera intervención, en esta primera ronda. Las respuestas a estas observaciones que tiene la oposición, que dice el gobierno quiere controlar a la policía, subordinar a la policía al poder político. ¿Qué responde el Movimiento al Socialismo? Diputado Jáuregui, gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Muy buenas noches, Jorge, y por tu intermedio un saludo cordial a todos los bolivianos y las bolivianas, y a mi colega asambleísta también, que en esta oportunidad tenemos el gusto de poder compartir nuestras ideas. En realidad, el día de hoy se está considerando un proyecto más que de ninguna manera está sustituyendo la totalidad de la ley 734 del año de 1985, simplemente está
pretendiendo normar un escenario de esta norma. Es el escenario vinculado a los procesos de ascensos de generales y otros cargos jerárquicos en la Policía Nacional. Pero bueno, sería interesante que hagamos un análisis normativo de los contenidos de la Constitución Política del Estado absolutamente precisos, pero sabemos que el tiempo no nos va a alcanzar. En primer lugar, lo primero que está señalando el colega diputado es que lo que se pretendería con esta ley es subordinar a la policía al poder político. En primer lugar, lo único que se está haciendo es subordinar a la policía a los contenidos constitucionales fundamentalmente. Y tenemos que hacer recuerdo que al diputado de la bancada de oposición, que el día que hemos jurado como asambleístas, hemos jurado hacer cumplir esta norma suprema que es la Constitución Política del Estado. Y el artículo 72 de la 172 de esta Constitución Política del Estado, lo que señala es lo siguiente, y voy a pasar a dar lectura, estimado Jorge. Lo que señala es que las atribuciones del presidente, por ejemplo, están entre las más de 20 que tiene en el artículo, en el numeral 18, designar y destituir al comandante general de la Policía Boliviana. Un artículo. El 252 de la misma Constitución Política del Estado señala con mucha precisión lo señalado, por ejemplo, las fuerzas de la Policía Boliviana dependen del presidente o presidente del Estado por intermedio de la ministra o ministro de gobierno. Lo que se está haciendo en este momento simplemente es poner en un contexto de la actual Constitución los contenidos de la Ley 734 de 1985, porque en esa norma hablaba de otro régimen, de otro ministro. Hoy en día estamos hablando del ministro de gobierno. Lo único que se está haciendo con este proyecto de ley es poner en contexto de la actual Constitución Política del Estado y de ninguna manera se está subordinando a un poder político, a un interés político. Lo único que se está haciendo es subordinar a los contenidos de la Constitución Política del Estado. Y lo otro que me llama la atención y me parece que no es honesto que vayamos a seguir usando, lo que nos hace es señalar que se estaría actuando con revanchismo en contra de los policías. Este hecho también es falso, porque si se da la molestia a nuestro colega diputado de revisar las disposiciones transitorias de esta norma, en su disposición transitoria primera, lo que señala, por ejemplo, es lo siguiente: de manera excepcional, para la gestión 2021, la Cámara de Senadores ratificará el ascenso de generales primeros a los coroneles propuestos por el órgano ejecutivo, entre los que fueron calificados para ascensos a general en la gestión 2020, quienes ocuparán los cargos correspondientes al numeral 1 del parágrafo 1 del artículo 32 de la presente ley de manera interina. Lo que se está haciendo es reconocer esa propuesta del órgano ejecutivo que nosotros también en algún momento hemos observado, pero en realidad no se puede medir la dignidad del verde olivo, siendo que en ese momento probablemente haya habido otro tipo de escenarios contrarios a los que nosotros observábamos. Pero también debemos considerar y debemos rescatar algunas virtudes que tiene este proyecto de ley, por ejemplo, los referidos en el sentido de que se puedan reconocer, Jorge, las categorías y los escalafones en la policía, reconociendo dos escenarios: el escalafón de la carrera de generales y el escalafón de la carrera de los policías, jefes oficiales, suboficiales, oficiales de servicio y suboficiales sargentos de servicio. En otras palabras, lo único que se está haciendo en esta norma es regular aquello que aún estaba ausente de regulación en la ley 734. Y el discurso de que se estuviera pretendiendo buscar un escenario de revanchismo está vinculado a los contenidos de las disposiciones transitorias primera y segunda, que de ninguna manera reconocen ningún tipo de revanchismo contra los hombres del verde olivo. Muy bien, muchísimas gracias. Finalizamos de esta forma la primera ronda de la intervención. Más temprano estuvimos conversando precisamente con el ministro de Gobierno, entrevista que ustedes también han estado siguiendo, a propósito de las observaciones que han surgido de incorporar en el mando policial o en el alto mando o en el mando policial la figura de un civil. Dice esto es perfectamente legal, está dentro de la Constitución porque además establece aquello y descarta que exista cualquier tipo de situación de incomodidad en algunos sectores dentro de la policía, de los policías activos. ¿Cómo representar este caso? ¿Cómo
presentar un recurso de inconstitucionalidad como han anunciado algunos de sus colegas, diputado Guiteras? Querido Jorge, primero unas precisiones, porque para entender el recurso de inconstitucionalidad hay que hacer algunas precisiones. Lo primero que menciona el colega Juan José, que habla de intentar enmarcar dentro de la Constitución este proyecto de ley o la institución Verde Olivo, es absolutamente falso, porque nuestra Constitución establece claramente y él mismo dio lectura a la condición de intermediario del ministro de Gobierno entre el presidente y la policía. El artículo 11 de este proyecto de ley, en su numeral segundo, dice de manera absolutamente clara: el mando policial está conformado por las siguientes autoridades. Número 1, ministro o ministra de Gobierno. Aquí el ministro o ministra de Gobierno pierde absolutamente su condición de intermediario y está ejerciendo el primer puesto dentro del mando policial. Entonces ya no hay una intermediación. Ahí viene la primera violación a la Constitución Política del Estado. Ya no es un intermediario, es la primera autoridad dentro del mando policial. Entonces, si esto no es control político dentro de la organización Verde Olivo, ¿qué otra cosa podría ser? En segundo lugar, y respecto a los ascensos que menciona hace un momento en las disposiciones transitorias, mi colega omite, no sé si de manera intencional o no, pero omite dar lectura que los ascensos se darán previa conformidad del ministro de Gobierno. Eso hay que decirle al pueblo boliviano también. Hay que decirle a los ciudadanos que el artículo 32 de este proyecto de ley establece absolutamente claro de que los ascensos se darán previa conformidad del ministro o ministra. Entonces, aquí está absolutamente claro de qué estamos hablando. Si esto no es control, imagínense si los ascensos tienen que ser aprobados por el ministro o ministra de Gobierno, quien forma parte del primer lugar dentro del mando policial. ¿Cómo no puede ser otra cosa que no sea injerencia, que no sea intromisión y que no sea control absoluto? Entonces, aquí ya tenemos los dos elementos sustanciales para un recurso de inconstitucionalidad. Se está violentando la condición de intermediario establecida en la Constitución entre el presidente y la policía, que es la condición intermediario del ministro de Gobierno, y en segundo lugar estamos violentando la manera de ascender y la potestad del presidente. ¿Para qué? Para definir los ascensos. Imagínense que el ministro de Gobierno tenga que aprobarle al presidente los ascensos dentro de la policía. Ahí ya tenemos los dos elementos sustanciales para un recurso de inconstitucionalidad. Pero lo que tiene que quedar absolutamente claro, que más allá de ser elementos que pueden dar pie a los recursos de inconstitucionalidad, son elementos absolutamente claros y contundentes de la intención del movimiento al socialismo de someter a la policía al control político, al órgano ejecutivo. Gracias. ¿Qué va a pasar con la ley orgánica de la policía? ¿También va a tener que ser modificada? Es una de las consultas que se hacían más temprano, por ejemplo, quienes desde el servicio pasivo de la policía han observado precisamente el tema del proyecto de ley, diputado Jáuregui. En realidad, todo proceso de construcción normativa debe estar vinculado a un proceso de consensos internos y externos que se deben desarrollar. Nosotros compartimos esa lógica y bajo ese criterio lo que debe hacerse es seguramente en algún momento sentarse en mesas de trabajo para poder lograr acuerdos, para poder lograr y adecuar los contenidos de una ley que fue promulgada en 1985 a los contenidos de la Constitución del año 2009, porque no se olvide que la ley de 1985, la ley 734, ha estado conforme a los contenidos de la Constitución de 1967. Pero permítame desenmascarar las mentiras del diputado. Por ejemplo, el artículo 11 del proyecto de ley que esta noche está siendo aún considerado en sus estaciones en detalle en la Asamblea Legislativa, no deja de reconocer el carácter de intermediario del ministro de Gobierno. Lo que acaba de aseverar es absolutamente erróneo.
En realidad no necesariamente tiene que vulnerarse los contenidos que tiene la Constitución Política del Estado en su artículo 172 con relación a las prerrogativas que tiene el presidente. Y a las pruebas me remito. El artículo 13, por ejemplo, de los ascensos al grado de general superior, por ejemplo, señala para acceder al grado de general superior es requisito indispensable ostentar el grado de general mayor de la policía. Parágrafo segundo, el grado de general superior será otorgado por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en ejercicio de su atribución prevista por el numeral 19 del artículo 172 de la Constitución Política del Estado y ratificación establecida por el numeral 8 del artículo 160 de la misma norma, es decir, de la Asamblea Legislativa. En ese sentido, de ninguna manera acá se está despojando esa facultad que es privativa del presidente del Estado Plurinacional. Yo creo que en este momento debemos avanzar un poco más y enriquecer la norma, pero no estar engañando, no estar tergiversando los criterios, y lo que en este momento tenemos que lograr es dar certidumbre en los procesos de ascenso. Y lo interesante de esta norma es que señala con mucha precisión cuáles son los requisitos, por ejemplo, para ascender a coroneles. El artículo 16 señala, por ejemplo, los requisitos para ascender al grado de coronel son los siguientes: ser diplomado en comando, alta dirección y sus equivalentes en el extranjero, tener grado académico de maestría y otros requisitos que con mucha precisión están anotados en este proyecto de ley, que esperemos que una vez que sea aprobado pueda ser promulgado esta una ley y pueda regular los destinos de todos aquellos hombres que optaron por la profesión noble del verde olivo para poder tener las cosas claras en el momento en que vayan a buscar sus ascensos. Bien, muchísimas gracias. Voy a ir a una ronda final, por favor, de conclusiones sobre este intercambio de criterios y de observaciones respecto a esta ley que se está tratando en la Cámara de Diputados, de la que se ha hablado bastante. Uno de los aspectos que se ha mencionado es que esta ley emerge, por ejemplo, lo decía el ministro de Gobierno, esta ley emerge de los propios policías, son los propios policías los que han trabajado esta ley y la han propuesto. Solamente en el Ministerio se le ha hecho algunas modificaciones y finalmente desde el Ejecutivo se manda esta ley. Desde otros sectores de la oposición se menciona que esta ley de ascensos lo que busca es evitar, por ejemplo, lo que ocurrió el 2019. Esos dos conceptos los dejo ahí como para que puedan esbozar sus conclusiones. Por favor, diputado Guiteras, posteriormente diputado Jáuregui. Adelante. Gracias, querido Jorge. Para concluir, yo quiero aclarar algo por alusión de mi colega parlamentario que dice voy a desenmascarar a mi colega de oposición y cita el artículo 11, pero no desenmascara nada. No se anima o no lo dice porque no tiene razón mencionar de que lo que digo es absolutamente real. El artículo 11 dice clarísimo de que el ministro forma parte del mando de la policía, del mando policial. Entonces, aquí no desenmascara absolutamente nada. Lo que digo yo está en la ley. Lo que se cae nuevamente, y ahí voy y digo, y haciendo uso de las palabras de Jorge, la intención del movimiento al socialismo es quitarle el objetivo principal a la policía, que es defender a los ciudadanos. Quieren tener una policía absolutamente sometida al órgano ejecutivo, absolutamente sometida al ministro de gobierno. Lo mismo que pasa, exactamente lo mismo que pasa con el sistema judicial, estimado Jorge. Tenemos un sistema judicial absolutamente sometido al poder político, al ministro de Justicia. Tenemos un ministro que abiertamente confiesa crear casos. Tenemos un diputado, un presidente de la Cámara de Diputados que instruye citar a Carlos Mesa a declarar. Al día siguiente está la citación de la Fiscalía. Tenemos un poder judicial sometido al poder ejecutivo, al ministro de Justicia, y quieren hacer exactamente lo mismo con la policía. Quieren tener una policía absolutamente sometida al poder político y al ministro de gobierno. Esa es la intención y eso no lo han desenmascarado porque es la verdad. La verdad no se desenmascara, querido Jorge, y es el pueblo boliviano quien va a juzgar las posiciones tanto de comunidad ciudadana como del MAS. Muy bien, muchísimas gracias al diputado Guiteras. Conclusiones finales, por favor, diputado Jáuregui del Movimiento al Socialismo. Lo escuchamos. Bueno, lastimosamente seguimos siendo testigos de un discurso absolutamente distorsionado y absolutamente alejado de la verdad jurídica. Habla de sometimiento. Yo le voy a hablar de dependencia. La Constitución Política del Estado, en su artículo 252, y es esta Constitución que votaron los bolivianos el 25 de enero de la gestión 2009 y aprobaron por una mayoría absoluta,
que señala que las fuerzas de la policía boliviana dependen, le guste o no, dependen del presidente o presidenta del Estado plurinacional por intermedio del ministro o ministra de gobierno. Y bajo ese criterio, si usted quiere entenderlo, sometimiento o dependencia, el escenario es que la policía boliviana tiene que obedecer al presidente legalmente constituido, conforme la voluntad del soberano. Yo no voy a refutar ese su criterio de usted de sometimiento o dependencia. En este momento lo único que voy a hacerle valer es los contenidos de la Constitución. La Constitución señala que la policía depende del presidente. Y bajo ese criterio lo que tenemos que hacer simplemente es adecuar los contenidos de la ley 734 a lo que señala la Constitución Política del Estado.